Este es el séptimo mensaje de la serie Porque la palabra de Dios no está presa. Nueva es su misericordia en esta hermosa mañana de domingo, hoy domingo 18 de abril del 2020. Y te invito, amado oyente, a que me acompañes con tu Biblia y con tus oídos a meditar en la bendita, inerrante, infalible y eterna palabra de Dios. Hemos nombrado en estos sermones que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados a conocer la voluntad de Dios y darla a conocer. Y vemos con alegría que a pesar del distanciamiento social, esto ha redundado en un acercamiento espiritual, en un gran progreso del Evangelio en el cual nos gozamos. Estamos entregando estos mensajes de la palabra de Dios los miércoles a partir de las 10 a.m. y los domingos como hoy a partir de las 10 a.m. Y damos gracias a Dios porque han sido muy bien recibidos. Estamos alcanzando a muchos oyentes
que no hubiéramos podido alcanzar antes. Gloria sea a Dios. Y en este día vamos a hablar del propósito eterno de Dios. Sí, nuestro Dios tiene un plan que está llevando a cabo, y es un plan para iniciar un tiempo glorioso y eterno. Muchos conocemos esto. El apóstol Pablo escribe acerca del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de las promesas del eterno Dios. Y dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerda, amado, que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo al que Él ha enviado. Dice en el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo escribe a los Efesios en Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayes en este tiempo, porque estamos en camino, amado hermano, en un plan para una etapa de gloria eterna que será por los siglos de los siglos. El título de este sermón en esta serie se llama El Dios Eterno. Y quiero continuar con la lectura en Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice el profeta Isaías, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tengo que decir en alta voz? Decía el profeta. Y Santiago lo repite en el capítulo 4, versículo 13. Y dice así, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros los seres humanos, en nuestra vida terrenal, somos de paso.
La vida del ser humano, como leímos, es así como la neblina que a la mañana la ves y a la tarde ya no está. Como está escrito por allí, la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. No era la voluntad de Dios que el hombre fuera temporal, pues Él, como Dios eterno, todo lo hace para la eternidad. Vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, el capítulo de la caída del hombre por la desobediencia. Cuando el hombre toma del fruto del árbol que Dios le dijo que no tomara, que no comiera, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. El árbol del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre, seducido por la serpiente, tomó de ese árbol. Y dice Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios tiene un plan, y es eterno y lo cumplirá. Es como le fue revelado al apóstol Pablo su propósito eterno. Porque, repito, Dios todo lo hizo para la eternidad. Dice en Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, en el capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces nosotros y algunos preguntan: ¿tenemos vida eterna los creyentes o vamos a tenerla? Y aquí entra el concepto de la posición y la posesión. O sea que ya, pero todavía no. Dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. No dice que va a tener vida eterna, dice que tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Como dice en Efesios, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. En posición ya estamos, pero nos falta la posesión de esa promesa, de esa herencia. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El propósito eterno de Dios sigue en marcha. Él sigue salvando. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos, como dice nuestro bendito Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 31, cuando Él discutía sobre la resurrección contra los que negaban la resurrección de los muertos. Y dice el Señor Jesucristo: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice: yo era el Dios que adoraba a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Dios le dice al profeta Isaías: grita, dilo en voz alta, que por causa del pecado
que por causa de la rebelión el hombre, el ser humano, fue reduciendo sus días, como nos muestra la Escritura. Después de los cientos de años que vivieron los primeros seres humanos, después de la caída de Adán, vemos por ejemplo en Génesis capítulo 6 al final, que la vida de Noé al morir fue hasta los 950 años. Pero en ese mismo capítulo, al inicio, en Génesis 6, verso 1, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¡Qué caída tan drástica! De 950 años por causa de la rebelión, Dios le acortó el tiempo al ser humano. Y ya para el tiempo de los Salmos, vemos todavía que sigue bajando. Dice el Salmo 90, versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Dios, 1000 años son como nada. Nosotros no alcanzamos a comprender siquiera 100 años. Él es el Eterno, y nosotros sin Él somos como nada. Él es el que habita la eternidad. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, dice el Señor. Dios es eterno. Él habita la eternidad, sin principio, sin final. Nosotros en esta carne somos pasajeros, como hemos estado oyendo. Estamos sujetos al tiempo. Nosotros tenemos un principio y un final en esta tierra, en esta vida terrena. Pero Dios no, Él es antes de todo. La Biblia comienza en Génesis capítulo 1 con esta declaración: y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el verso 14 nos dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios crea el tiempo, el cronos. Dios no está sujeto a este tiempo. 1000 años para Él son como nada. Dios es eterno.
Y todo lo que ha hecho, lo hizo para la eternidad. Él nos amó con amor eterno. Su misericordia es eterna. Su reino es eterno. Gloria, gloria a nuestro Dios. Como dice el Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La misericordia de Jehová para con sus hijos no es para 70, 80, 90, 100 años. Alégrate tú que escuchas. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque su misericordia es para siempre sobre los que le temen, y su justicia sobre sus hijos. Dios no tiene principio ni final. Nosotros tuvimos un principio, y después de la muerte no habrá final. Sabemos por la Escritura que Dios, en su propósito eterno, tiene 2 eternidades para los hombres: muerte y castigo eterno para los impíos, para los malos, los pecadores, pero vida y dicha eterna para los salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como narra Romanos capítulo 3, versículo 23, hablando de la caída: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, y sabemos que es muerte eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin de este peregrinar debajo del sol, tenemos vida eterna con nuestro eterno y amoroso y misericordioso Dios. Y dice en contraste en el verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, y permíteme decir para muerte eterna, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y cómo no nombrar en esta hermosa mañana Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo vuelve a repetir en este glorioso capítulo 3 de Juan, ahora en el verso 36. Y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna, ya. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará al final del camino la ira de Dios sobre él. No, la ira de Dios está ya. Y el hombre sabe, y por eso teme la muerte,
Sabe que hay eternidad después de esta vida, aunque no lo pueda explicar ni comprender del todo. El hombre en su mente, en su corazón, sabe que esto no termina aquí, que hay una eternidad después de esta vida. Y nosotros, los creyentes en Cristo, hemos recibido por el Espíritu Santo la certeza de la vida eterna. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, hablando del tiempo de Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro meditar. Pero no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender la eternidad. Se nos funden los fusibles. No, es demasiado profundo. Dice el verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Escucha el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Oh, que podamos entender esto, que todo lo que Dios hace es para siempre. ¿Has oído esto? ¿Sabes esto, amado oyente? Dice Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aunque sean jóvenes, se cansan, pierden la esperanza, porque Cristo no está en sus vidas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunque no seamos jóvenes, hermanos, o fuertes físicamente, Él es el que nos da nuevas fuerzas. En Él esperamos. Y Él nos da poder para continuar. No importa lo difícil que sea el camino. Hay promesas de que Él no nos dejará. No nos rendiremos. Aunque en este momento pienses o sientas que ya no puedes más, nosotros, los hijos de Dios, hemos pasado por múltiples valles de sombra de muerte. Y quizás te preguntes, ¿cómo es que seguimos en el camino? Es que nuestro Dios, aún sin verlo, y muchas veces sin sentirlo, Él ha estado allí con nosotros, sosteniéndonos, levantándonos, dándonos nuevas fuerzas por su poder y amor eterno. Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos 5:9. Él es el autor y consumador de la fe. Él no es como dicen los deístas, que Dios creó al mundo y luego se alejó. No, Él sigue en control. Él tiene un propósito eterno para su creación. Él está en control. Él nos va a llevar hasta el final, hasta entrar en esa tierra prometida. Él nos cuida, Él nos guarda. Como dice el Salmo 139 en el verso 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios nos guarda, Él está guardando nuestra retaguardia, nuestra delantera, y dice, y por encima, alto es, maravilloso es esta revelación. La salvación es del Señor. ¿Y qué decir de 2 de Corintios capítulo 1, verso 8, que Pablo está narrando de ese gran alboroto en Filipos, que estuvieron a punto ya y sin esperanza de salvación? Dice en el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, como muchos oímos en estos tiempos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró tiempo pasado y nos libra tiempo presente, y en quien esperamos que aún nos librará tiempo futuro de tan gran muerte, la muerte eterna. Él lo sigue haciendo. Su misericordia es eterna. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, estando convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, hablando el contexto del afán y la ansiedad, del amor al dinero, que es raíz de todos los males. Y dice el apóstol Pablo en el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, y sigue la piedad, y sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Amado oyente, amada iglesia, cuando sientas que sobre ti se ha volcado un sinnúmero de ataques, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Animémonos. Esto no termina aquí. Falta lo mejor, lo inimaginable. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene reservadas. Repite, lo que Dios tiene reservadas para los que le aman. Porque el Señor dice, los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor, son pensamientos, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué esperas del Señor, amado hermano? No pienses mal. Fortalécete en esta esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque sabemos en quién hemos creído. Él es el Dios eterno, y su fidelidad también es eterna, y su amor es eterno, y su misericordia es eterna. Cuida lo que piensas, guarda tu corazón, sigue depositando tu confianza en Él. Su palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Cuida tu mente. Mira qué hermoso, qué poderoso en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Y dice, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en esta nuestra humanidad en este tiempo, no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuida lo que piensas, porque conforme el hombre piensa, así es él.
En esto pensad, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, piensa todo lo puro, todo lo amable y ponlo por obra. Pensad y haced. Para ti que sabes que tus pecados han sido perdonados y que has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que tu vida completa descansa en el Señor. Bendiciones. Aunque no tengas fuerzas, el Señor te multiplica, te rejuvenece como las águilas. Ahora, quiero dirigirme a ti. Tú que nunca habías oído o has oído el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No quiero terminar. No quiero irme sin decirte a ti que sabes, porque Dios ha hablado a tu conciencia. Y te está dando tiempo para que te arrepientas. Apresúrate. No esperes más. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación para tu alma. ¿Sabes por qué te sientes tan triste, tan cansado, tan sin fuerzas, sin esperanza? Porque no le conoces. Quizás conoces una religión, un Dios que has formado en tu mente, pero no es el Dios eterno, el Dios de la Biblia. Humíllate hoy delante de Dios. Confiésale tu pecado, pídele perdón por esta tu vida de pecado, de engaños y maldades sin fin. Hay un castigo eterno, un lago de fuego y azufre donde arderán por los siglos de los siglos los enemigos del Señor. Hoy es el día de salvación de tu alma. Ven a Él, pecador, y dile a Él con todo tu corazón: Padre, ayúdame. Ten misericordia de mí, te lo pido, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Y dice el Salmo 118 en el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la iglesia de Cristo que para siempre es su misericordia. Iglesia de Cristo, es mi deseo que Dios te fortalezca, te rejuvenezca como las águilas. Y quiero declarar sobre ti la bendición sacerdotal, amada iglesia. Recíbela en fe. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Cristo Jesús. Nos escucharemos, primero Dios, el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Mantente firme y constante, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro eterno Dios. Y vamos en pos de esa eternidad gloriosa en el reino eterno de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí
desvanecerán por el poder de tu amor.